Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, sábado 2 de septiembre. Tenemos un comentario muy interesante. Aquí nos acompaña el maestro Daniel Gerber. Va a ser como siempre un gusto y un placer escucharlo. La película que acabamos de ver y que va a comentar el maestro Daniel es La chica danesa de Tom Hopper. Entonces ya estamos por iniciar. Les comento que estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos. Para quien nos acaba de sintonizar por ese medio, vamos a estar muy al pendiente ahorita que sea el tiempo de participar para que puedan preguntarle y comentarle al maestro Daniel. En cuanto él nos diga, voy a activar los medios de comunicación para que puedan disfrutar, puedan participar. Y ahorita tenemos desactivado el chat para que podamos, el chat y también los micrófonos para que podamos disfrutar de este evento al máximo. Y bueno, me gustaría, como en cada sesión, comentarles para quien nos acompaña por primera vez de qué trata el proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados, es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje, que aprenderemos aquí en Engrama diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, yo sé que ya la mayoría ya conoce al maestro Daniel. Es como siempre un gusto tenerlo aquí con nosotros en el espacio de Engrama. Entonces, nuevamente tengo el honor de presentar a Daniel Gerber Weisenberg. Él es psicoanalista, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en diversos posgrados de varias universidades en México y Centroamérica. Autor de los libros El psicoanálisis en el malestar de la cultura, editorial Lazos 2005, Discurso y Verdad, editorial Escuela Libre de Psicología, de la erótica a la clínica, editorial Lazos 2008, además de decenas de ensayos y artículos. Psicoanalista de larga trayectoria y reconocimiento en Latinoamérica, sostiene su práctica clínica en la Ciudad de México y aquí es un colaborador muy querido en el clúster cultural Engrama. Entonces, maestro Daniel, qué gusto verlo, saludarlo y ahora sí, bienvenido. Ya puede comenzar, por favor. Gracias por la invitación, por la presencia de ustedes y buenas tardes o noches según en qué lugar se encuentren, ¿sí? Eh, este comentario y cine debate en relación a esta película eh, tiene también un carácter, digamos, un tanto introductorio a un seminario que tenemos previsto comenzar el próximo sábado, de 18 a 20, los sábados, durante 10 sesiones, cuyo tema es de la significación del falo y la relación sexual posible al no hay relación sexual de Lacan, para cotejar eh, una primera elaboración que hace Lacan en 1958 en su texto de significación, La significación del falo, en el cual plantea ciertas tesis respecto de la sexualidad eh, y las modificaciones que posteriormente él mismo desarrollará hacia la última parte de su enseñanza, orientadas por ese aforismo de no hay relación sexual. Bueno, esto es con respecto a ese seminario, del cual tendrán tal vez alguna información por la difusión que se haya hecho. Y bueno, es una película que puede introducirnos y plantear algunos aspectos relacionados con el tema. Eh, un tema de gran actualidad, aun cuando los acontecimientos que se desarrollan aquí son de aproximadamente un siglo atrás, de la segunda, tercera década del siglo XX, ¿sí? Pero veremos toda la actualidad que tienen y cómo
en nuestra época esta temática ha tomado un carácter de casi total cotidianeidad. La película, entonces, titulada La chica danesa, como ya se informó, dirigida por Tom Hooper, filmada en 2015, hace 8 años, ¿sí? Basada en la novela de David Ebershoff, un escritor californiano que la publicó en 2001. Es una novela que circula en español, está editada por Anagrama. Esta es, incluso, bueno, trae en la portada una imagen de la película misma, ¿no? Bien, la novela y su posterior adaptación cinematográfica narra la historia de una pareja de pintores que son Einar Morgens Wegener, danés, nacido en 1881, ¿sí? Que muere en 1931, como vamos a ver, y Gerda o Greta, su esposa. Una mujer nacida, norteamericana, nacida en California. Se trata de la, podría decirse, transformación femenina de Einar, que adoptó el nombre de Lili Elbe, por el río Elba. Una historia en la que su pareja Gerda tuvo un papel esencial. La novela es una obra de ficción, se afirma, libremente inspirada en el caso de esta pareja. El autor recurrió a diferentes fuentes para su documentación, artículos de prensa de la época y especialmente un libro escrito por Einar, no autobiográfico, pero que contiene parte de sus diarios, de los diarios de Einar Lili, como se llamó a partir de su transformación, que escribía sobre sus experiencias. También recurrió a cartas entrecruzadas con su pareja y a su propia nota necrológica. Él mismo, antes de morir, escribió esa nota. La versión novelada intenta, se dice allí, explorar el espacio íntimo de su matrimonio. En tanto, la transformación de Einar en Lili se realiza no solo por él, sino también por ella. Esa transformación se inicia por un pedido de ella, motivado por esas situaciones del azar, un tema que estamos tratando en otro seminario, bueno, sí, que debía terminar de pintar el retrato de una cantante de ópera. Como ésta no pudo asistir el día en que tenían convenido hacerlo, Gerda pidió a su esposo que se pusiera las vestimentas femeninas, las medias de seda, los zapatos, para terminar el retrato. En ese momento se produce en Einar la irrupción de algo nuevo. Cabe preguntarse esto. Cuando ella le hace ese pedido, ¿sabía ya algo sobre cierta ambigüedad sexual de su esposo? Lo que se puede comprobar es que cuando éste consintió a su demanda, se encontró con cierto goce ignorado del que ya no pudo prescindir. De hecho, un diálogo entre ellos puede dar cierta respuesta. Cuando Gerda lleva puesto un camisón para ir a la cama con él la observa y sus dedos se van a deleitar con las puntillas y la superficie de la prenda. ¿Es nueva?, le pregunta él. No te la quites, es bonita. Quizá te la pueda prestar, responde Gerda. A lo mejor lo disfrute, dice él. ¿Hay algo que quieras contarme?, pregunta ella. ¿Hay algo que quieras saber?, dice él. No, dice Gerda, y ahí está lo que decíamos. Soy tu esposa, lo sé todo. Se ve cómo
Las manos de Einar se deslizan sobre las medias femeninas. Se las coloca con notable delicadeza. Las observa detenidamente. Introduce sus pies en los zapatos de mujer. Inclina su cuerpo acomodándolo a semejanza de la mujer que aparece en la pintura. Un goce opaco y enigmático se apodera de él. Más tarde aparecen planos en los que se observan miradas de exploración muy detalladas de Einar hacia Gerda. Pero no se trata de miradas que se relacionen con atracción y excitación, sino que son miradas de identificación. Por otra parte, el uso de ropas femeninas por parte de Einar en las primeras escenas de la película no aparece como una condición para excitarse. No parece él mostrar una posición en ese sentido perversa, sino más bien son formas de búsqueda de cómo ser y sentir en tanto mujer. En relación con esto, hay que recordar la escena en que Einar asiste a un establecimiento, a uno de esos establecimientos, donde los hombres pueden observar a las mujeres detrás de un cristal. Eso que en una época se llamaba peep show, para quienes tuvieran algunas aficiones al respecto. Bueno, desde allí, desde su puesto de observación, diríamos, imita los movimientos delicados y sensuales de esos cuerpos femeninos, cuerpos que le revelan algo de su ser para liberarlo de la prisión de lo real anatómico que lo condenaría a ser hombre. La pregunta fundamental es, ¿cómo entender esto que se inició casi como un juego para terminar con su convicción y certeza de ser una mujer? Cuando su cuerpo fue, digamos literalmente, investido, vestido por textiles e investido de algún modo en esa condición femenina, investido por textiles y texturas de mujer, quedó también envuelto por un goce que lo habitó desde ese momento. Einar comenzó un trayecto hacia lo femenino, capturado por aquellas mujeres cuyos movimientos delicados idealizó. También es Gerda quien, entre bromas, le da el nombre de Lili. Hace nacer a Lili Elbe, transformándolo no solo a él, sino a la vida de la pareja. Gerda comienza a tener éxito con sus cuadros de Lili. Hay que recordar que hasta ese momento el que era elogiado como pintor era él, mientras que ella no tenía mayor repercusión. Y ahora es Einar quien deja de pintar para convertirse en modelo exclusiva de su mujer y también en modelo de mujer o mujer modelo, empujado por una incoercible aspiración a la mujer. Dice él o ella, según como lo veamos, me siento pequeña y mona. En realidad no soy nada pequeña ni muy mona tampoco, pero la feminidad conspira para hacerme sentir que sí lo soy. Mi blusa y mi falda recién planchadas son ligeras y brillantes. Mis zapatos hacen que mis pies parezcan más delicados de lo que en realidad son, además de darme una sensación de vulnerabilidad que no me desagrada en absoluto. Cuando salgo a la calle, me siento conscientemente preparada para los elogios del mundo, de una forma en que nunca he sentido como hombre. En la medida en que su transformación va ocurriendo, hay efectos sobre su pasión por la pintura. Hay lo que podemos llamar un repliegue narcisista y una oscilación anímica que va desde la euforia a la extrema angustia. Hay también dos elementos importantes en la película que ocupan un lugar fundamental y que son el reflejo en el espejo y el uso del velo. Son elementos estéticos, pero tienen también importancia en las posiciones de los sujetos. El reflejo en el espejo
el de Einer Lili, especialmente, aparece constantemente en los vidrios de las ventanas, en la cabina del establecimiento de espectáculos en vivo, cuando se mimetiza con los movimientos de la mujer, en las pinturas de Gerda en las que se mira. Hay una escena crucial ante el espejo cuando Einer se coloca en una pose en la que esconde el pene para verse como ella. Esta última cuestión, digamos así, respecto de los espejos, evoca lo que se suele afirmar respecto a que las mujeres se ven más en el espejo que los hombres. Diríamos que hay algo de cierto en esto si se recuerda lo que Lacan señala. Una mujer está siempre dividida entre ella misma y otra. De ahí que él escriba la mujer tachando el la para indicar esa división, ¿sí? Está dividida entonces por estar no toda en lo fálico, como sería el caso del hombre. Mirarse en el espejo puede significar asegurarse de ser ella, pero también de ser la otra respecto de ella misma. Del mismo modo, hacer consistir la figura de la otra mujer es otra manera de buscar su otredad. Para acceder a esa otra mujer, la histérica, por ejemplo, toma a un hombre como relevo. Recuerden ustedes, los familiarizados con la obra de Freud, el lugar de la señora K para Dora. Este hombre es lo que Lacan llama el hombre de paja, el hombre bisagra entre ella y la otra. La histérica se sirve así del hombre para acceder a la otra mujer. En la película se observan dos procedimientos que pueden llamarse histéricos. Uno es el que Gerda practica al pintar el rostro de Lili, apoyándose en el rostro de Einar. Es una demanda insistente, imperativa. Consigue así encontrar a la otra en ese rostro. El otro procedimiento se observa cuando expone en París. Un hombre se le acerca para abordarla. Hans, el amigo de Einar, ¿verdad?, de la infancia, que le ha manifestado sus intenciones. Ella lo rechaza. Él se va, sube por unas escaleras y se acerca a otra mujer y le susurra seductoramente algo al oído. Esto va a angustiar intensamente a Gerda, que sale corriendo a caminar bajo la lluvia. La angustia, pero también la orienta en cuanto a su deseo. La siguiente escena la muestra en otra escalera, ahora en el lugar de la otra mujer, aquella que fue abordada por Hans en la escalera, esperando al hombre para arrojarse a sus brazos. Finalmente no ocurre nada, sí. Pero se advierte cómo la pregunta por la feminidad queda enmarcada al modo histérico allí. El otro elemento, decíamos, los espejos, el otro elemento es el velo. Aparece a lo largo de toda la historia. En el lienzo que soporta la pintura, en la bufanda, que tiene un papel tan importante allí, ¿sí?, la que usa Lili, en los vestidos. Hay un primer velo que podríamos situar en la pintura monotemática de Einer. Una pintura que vela, que cubre y señala al mismo tiempo su primer encuentro con el goce sexual, que fue el beso a su amigo. Este velo funciona hasta que se produce otro pequeño gran acontecimiento. Cuando Gerda le pide que pose en lugar de Ulla, la cantante. Aparece entonces otra tela, no la del cuadro, la del vestido. Esta sustitución del lienzo por los tules marca un cambio de posición respecto de la mirada. Ahora no es él quien mira el paisaje para pintarlo, es más bien mirado.
Al posar para el retrato se posiciona como objeto de una mirada. La de Gerda, una mirada que lo anima, lo empuja a tomar los tules. Ocurre entonces algo muy especial. La cámara toma el punto de mira de Einer, desde donde recorre los tules y las piernas con una imagen fuera de foco, borrosa, indicando una primera conmoción del velo que se rasga. Deja de cumplir su función, particularmente cuando se vuelve a besar con un hombre. Va a una fiesta de artistas vestido de Lili y allí se encuentra con Henrik Sandal. Salen del salón y ocurre algo que desgarra el velo. Precisamente el beso. El sangrado de la nariz parece indicar ese desgarramiento. Acto seguido, se lo ve pintando un paisaje que, si bien tiene semejanzas con lo anterior, muestra también que los colores y las formas se han alterado al punto de hacerle decir: ya no recuerdo el paisaje, ya no recuerdo Bechle. Con esto se puede distinguir la función que cumple el velo en la posición femenina y en la posición transexual. Podemos decir, en ambos casos existe el velo, pero las funciones que cumplen son diferentes. En la posición femenina, el velo tiene una función de postizo. Hace creer que debajo de él hay algo que en realidad no hay. La posición femenina se caracteriza por poder usar el maquillaje, pelucas, la ropa y otros artilugios que pueden tomar el lugar del significante que le permita a una mujer ser idéntica a ella misma. Es preciso inventar algo allí donde ese significante, el de la mujer, falta. Donde falta la palabra que dé respuesta al enigma acerca de qué es ser una mujer. El velo es el disfraz que viene a tapar lo que no se sabe, es decir, qué es ser una mujer. En cambio, el uso del velo en la posición transexual viene más bien a ocultar lo que sí hay. La posición transexual sería la del que sabe qué es una mujer, del que tiene un significante para nombrarse. Y en tanto que sí tiene ese significante, el velo trans viene a ocultar lo que sí hay. El velo es el disfraz que viene a realizar lo que sí se sabe. Es decir, sabe que es una mujer y no un hombre. En este caso, Einar sabe que él es una mujer y no un pervertido, ni un homosexual, ni un esquizofrénico, como los hombres, digamos, entre comillas, de ciencia, ¿sí?, lo quieren ubicar, ¿sí?, y hacerle asumir alguna clase de, digamos, entre comillas, patología. Hay algo que quiero leerles de la novela misma, que dice el personaje aquí. En la caseta, después de devolver la toalla rosa a la encargada, Lili se quitaba el traje de baño, y ocurría a menudo que aquella exaltación y aquellas expectativas de futuro se desvanecían, al mismo tiempo que soltaba un gemido al descubrir allí abajo, entre sus muslos blancos, que tenían la piel de gallina, cierto adminículo pequeño y arrugado. Era tan horroroso que Lili cerraba violenta, sonoramente los muslos para ocultarlo a su vista, y entonces oía el ruido que hacían las rodillas al chocar. El surgimiento de una certeza, la certeza de ser mujer en el cuerpo masculino de Einer, provocará muchos efectos en la pareja y en sus relaciones sociales.
Hay varias escenas que muestran cómo a Gerda, desde un principio, le agrada lo femenino de Einar, quien se convertirá cada vez con más frecuencia en Lili. Al comienzo, Gerda disfruta de ambos en lo social y lo sexual, de Einar y de Lili. Sin embargo, el progresivo predominio de la presencia de Lili lleva a Gerda a echar de menos a su marido. Quiero que vuelva mi marido, dice en algún momento. Pero ya es demasiado tarde porque Einar ya no existe, siendo poco a poco Lili la que ocupa toda su vida. Lili escribe diarios y deja de pintar la ciénaga, abandonando los paisajes nevados como si esto indicara el cambio de posición sexuada que va realizando. Gerda le dice, de tanto pintar la ciénaga, te perderás en ella. Él le responde, no voy a desaparecer en la ciénaga. Te perderás, no voy a desaparecer en la ciénaga. La llevo dentro de mí. Se muestra así el rechazo del protagonista a ser nombrado como Einar. Se puede decir que Lili convive con un cuerpo que no siente como suyo. Se siente, como dice, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Van a viajar a París, donde consultan con varios médicos. Inicialmente, los psiquiatras lo catalogan de delirante y sugieren su internación en una institución psiquiátrica. La concepción de estos, como decíamos, científicos, se reduce a considerar el sexo como algo biológicamente determinado, sin que se les pase por la cabeza tomar en cuenta que la posición sexuada de un sujeto, como Freud vino a plantearlo, no está determinada por el sexo biológico. Finalmente, Lili manifiesta el deseo de ser una mujer, sí, e insiste en operarse. Le dice al médico, este no es mi cuerpo, profesor, por favor, quítemelo. Las cirugías son varias y van a realizarse en 1930 por el profesor Magnus Hirschfeld, psiquiatra y sexólogo alemán que creó la primera revista especializada en homosexualidad. Además de que fue fundador de la Asociación Psicoanalítica de Berlín en 1908 y tuvo cierta cercanía con Freud durante algún tiempo. La película menciona 2 operaciones, pero en los escritos de Lili se habla de 4. La primera fue para retirarle los testículos. La segunda para retirar el pene y fabricar un esbozo de vagina. Es después esta operación que comenta, Einar ha muerto. Lo que indica cómo el pene es considerado un significante. El significante que lo ubicaba como Einar, el hombre. A su amigo Henrik Sandal le dice, el médico intervino para corregir un error de la naturaleza. Dios me hizo mujer, pero el doctor está curándome de la enfermedad que era mi disfraz. La tercera operación fue para tratar de implantarle ovarios y allí se descubrió que Einar tenía ovarios atrofiados desde su nacimiento, que fueron retirados quirúrgicamente. La cuarta operación fue por insistencia de Lili, que deseaba ser madre y pidió un trasplante de útero. Fue por complicaciones después de esta operación que Lili murió. Como decía anteriormente, tenía 49 años. Antes de morir, le dijo a Gerda, has ayudado a nacer a Lili, agradeciéndole. En la última escena le dice a Gerda, mientras ésta le abraza de una manera maternal, anoche tuve el sueño más hermoso. Soñé que era bebé en los brazos de mi madre. Ella me miraba y me llamaba Lili.
Es interesante, ¿no? Como si de alguna manera hubiera tomado ya ese lugar de lo que completaba esa madre o el falo de esa madre enteramente, ¿no? Se podría decir, a partir de todas estas consideraciones en torno a la película y a modo de reflexión un poco sobre estos temas, que trans, no confundir con tranza, es otra cosa, ¿no? Bueno, trans es aquel que dice estar en el cuerpo equivocado, que ese cuerpo que tiene no es lo que él es, no lo representa. La posición trans implicaría un desconocimiento como punto de partida. Un desconocimiento que se expresa de ese modo. Este no es mi cuerpo. Hay pues un desfase entre lo que se tiene y lo que se cree que se es. Lo que el sujeto dice es algo así como: yo no soy lo que soy, o más radicalmente, no soy lo que pretenden que sea. La creencia es la de que es posible tener el cuerpo con el cual sea posible identificarse plenamente, que represente al sujeto sin fallas. Se busca la adecuación plena entre cuerpo y representación, de modo que se siente la imperiosa necesidad de ajustar la anatomía a la identidad que se cree poseer. Lacan señala que la sexualidad del ser humano implica siempre alguna clase de desajuste con el otro y también con uno mismo. Por esto, en el seminario titulado O Peor, ¿sí?, afirma que el transexual quiere liberarse del error, cambiar el órgano para liberarse del error. Es a partir del órgano que es significado como chico o chica. El problema está para él, más que en el órgano, en el significante fálico al que rechaza y que confunde con el órgano, creyendo que si se elimina el órgano, desaparece la determinación significante. Pero hay una cuestión que aclarar cuando se habla de la inconformidad con el cuerpo. ¿No tenemos todos un cuerpo en mayor o menor medida diferente al que quisiéramos? ¿Quién se siente plenamente conforme con el cuerpo? ¿Quién no experimenta alguna clase de disforia, diríamos así? ¿Cómo distinguir entonces esto de la posición del transexual? La diferencia radicaría en que en la postura trans no hay reconocimiento del cuerpo como parte de uno mismo, como siendo el sujeto representado por él. La creencia es que ese cuerpo que le fue otorgado no le pertenece. Y más que creencia, es una certeza. Es interesante observar en la película que el cuerpo de Lili el cuerpo que Lili va asumiendo es un cuerpo que comienza con un boceto, una imagen en un cuadro, y va llevando a un proceso de feminización que una mujer, Gerda, le configura. Antes de esto, en una conversación entre ambos, él recuerda cuando se vio seducido por ella. Frente a la mirada de amigos, cada uno relata el modo en que se conocieron. Ella dice: lo invité a salir, tomamos café y lo besé. Fue raro, era como besarme a mí misma. Él afirma: ella presumía sus tobillos frente a mí. No pude negarme. La veía tan decidida. Y ahí nos da la impresión que esos tobillos funcionan como el objeto fetiche que hace posible el enganche del deseo. Entonces, en lugar de Gerda, en la vida de Einar, es así el de quien vino a recubrir un real. Ella es para él esa mujer que primero desea tener y después desea ser. Durante toda la trama, Einar, luego Lili,
nunca duda del amor que siente por Gerda. Amor que va mutando del amor vinculado con lo pasional en la dimensión imaginaria al que puede experimentar una amiga por otra. Pero el amor de Gerda por el hombre que fue Lili resiste de alguna manera, hasta el momento en que comprende que Einar ya no está. A partir de aquí acompañará a Lili en ese vía crucis de las consultas médicas hasta llegar a apoyarlo en las cirugías a las que se someterá. De esta manera, cree poder recuperar o reconstruir, en el caso de Lili, su cuerpo verdadero, el que cree que tiene. Esto hace pensar que lo trans plantea un desafío a la ciencia, exigiéndole producir un nuevo real. En este caso, este nuevo real, entendido como el cuerpo que verdaderamente le correspondería. Sin embargo, cabe preguntarse si lo trans, al igual que los nuevos semblantes de la época en cuanto a posiciones sexuadas, presentan nuevas modalidades de goce que se desprenden de una premisa que conserva su vigencia: la no existencia de la relación sexual, la inadecuación del sujeto con el cuerpo, la falta como estructurante. Es decir, trátese de lo trans o de cualquier otro tipo de estos semblantes aparentemente novedosos, de todas maneras, en ninguno de los casos hacen posible lo que se llamaría la relación sexual, sino que más bien también están determinados desde la inexistencia de la relación sexual, de la falta. Algo, diríamos, que indudablemente muestra lo trans, por si todavía era necesario probarlo, es entonces la no correspondencia entre la posición sexuada y el sexo anatómico. Finalmente, podemos decir que desde el psicoanálisis no se hace ningún juicio de valor respecto de esta posición, como de ninguna otra en lo que se refiere a la sexualidad. Se trata en todos los casos de sostener el carácter inevitable de la falta como determinante de las posiciones sexuadas y la imposibilidad de abolirla. Bueno, esto es lo que quiero comentar. Hay muchas otras cosas, sin duda. Lo importante es también que ustedes formulen sus opiniones, planteen sus ideas, las cosas que les ha hecho pensar esta película y bueno, podemos generalizar el debate que es el propósito de este encuentro. Gracias. Gracias, maestro Daniel. Ya está activo el chat y también pueden participar levantando la manita para que directamente le pregunten o comenten, así como está haciendo Amir. Adelante, Amir, te activo tu micrófono. Bienvenido. Amir, ¿andas por ahí? Ya te activé tu micrófono. A ver. Parece que no anda Amir ahí todavía. Entonces, ¿quién? Ah, ahí está. ¿Amir? No. Entonces, ¿alguien más que guste participar? Adelante. Puede escribir en el chat. Ahí ya tenemos. Delia quiere informes del seminario. Ahorita te mando mensaje, Delia. ¿Alguien más que guste participar para comentar? Adelante. Puede levantar la manita o en el chat y voy revisando también el Face a ver quién quiere participar por ahí. Claudia, adelante Claudia, te activo tu micrófono y después parece que ya está Amir ahí, después vamos con Amir. Adelante Claudia, bienvenida. Hola, buenas noches. Yo tenía una duda, bueno, pensaba esto que decía que cuando ella se ve ella misma en su esposo, en Lili, puede ser que en esta parte ella ya salió su parte homosexual, porque ella también era
de alguna manera homosexual, porque decía yo lo sé todo, entonces la aceptó y ella misma como que la llevó a esta transformación. Puede ser que ella también era homosexual, por un lado, y por otro lado, cuando la apoya y todo esto, que la acompaña hasta el último momento, hasta, bueno, en la película, no sé si en vida real sucedió igual, que la acompaña hasta el último momento, puede ser también por una culpa o porque realmente era amor. Gracias. Mm. Bueno, si alguien quiere comentar alguna idea con respecto a esto, como para generalizar un poco. A ver, Amir, te activo tu micrófono. Adelante. Tu micrófono, Amir, hay que activarlo. Ahí, a ver. Ahí está. Adelante. No, no se oye. No, no se te escucha, Amir. En lo que Amir lo soluciona, entonces alguien más que guste participar, adelante. Yo pienso que ella es bisexual. Bueno, desde mi punto de vista no me importa mucho si homosexual, bisexual o cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente que ella busca a la mujer, ¿no? Ella está en una posición más bien histérica, como lo manifestaba aquí en el comentario, ¿no? Una posición que podría calificarse de histérica, ¿no? Donde hemos visto la otra mujer es la que de algún modo encarna esa femineidad que está buscando, ¿sí? Como, bueno, se aprecia en los casos, yo me refería a lo que sería el caso paradigmático de histeria, el que se conoce como el caso Dora de Freud, ¿no? Y esa relación con la señora K. Y bueno, sí, bisexualidad podría decirse en el sentido de la bisexualidad de la histérica, ¿no? No necesariamente en el sentido de tener relaciones con hombres y con mujeres, esa bisexualidad. Es más bien de carácter fantasmático, es decir, de posicionarse de un lado y del otro, como mujer y como hombre, con el propósito de encontrar la respuesta acerca de qué es una mujer, ¿no? Tanto del lado de la mujer como del lado del hombre se busca esa respuesta. Allí está la bisexualidad. Puede haber casos en los que efectivamente se lleve al acto, ¿no? Muchas veces en la relación homosexual entre mujeres se trata de mujeres que están en una, o al menos una de ellas, en una posición esencialmente histérica, y que es la pregunta por la femineidad la que conduce a esto, ¿no? En todo caso, bueno, como lo decía anteriormente, ¿no? Si algo define la posición de Gerda, iría más bien por el lado de la histeria, ¿no? Es decir, una posición neurótica, diríamos, en la medida en que la histeria se ubica dentro del campo de las neurosis. Bueno, podría señalar esto. Vamos con Adriana y después Liliana. Adelante, Adriana, bienvenida. Te activo tu micrófono. Hola, sí, como que lo que decía ahora Gerber, ya me aclaró un poco esa parte de la posición de Gerda, cuál sería la forma en la que se manifiesta o se cumple algún deseo de ella, porque algo leí de que tenía Klinefelter, de que padecía del síndrome de Klinefelter, Einar, entonces algo debió ser mostrado previamente y de alguna forma ella se liga con esta persona cuando ya quizá tenía ciertas características femeninas. Entonces, bueno, esa es una parte que ahora ya comentas en torno a lo de una posición neurótica y una relación histérica con Einar. Entonces, bueno, esa parte, también la parte del narcisismo
está presente, porque hay una convocatoria de Gerda para que en algún momento Einar también piense en las necesidades que ella tiene y le comenta que no todo tiene que ver con ella, pero hay una especie como de replegamiento de todo lo que pasa en la relación y todo vuelve a girar solamente en torno a ella, como únicamente pensar en su necesidad de transformación y olvidarse del apoyo que pudiera tener como pareja, independientemente de cuál fuera su sexualidad, en los logros que iba teniendo Gerda. Y la otra cosa que quería preguntar era cuando decías acerca del desafío que le hace esta situación trans a la ciencia de ir convirtiendo una situación trans actual, como si la pudieras explicar un poco más, porque me parece muy interesante esta situación, implica algo totalmente diferente en torno a la mejor a un semblante trans, pero ¿cómo lo podrías explicar un poco más? Bueno, es todo. No, nada más que en lo que se refiere al desafío a la ciencia, me refería a la exigencia de proporcionarle el cuerpo que le correspondería. Sí, es decir, de poder desarrollar todos los recursos de conocimiento y técnicos para esto. En ese sentido es el reto, el desafío lanzado a la ciencia, ¿no? Que, bueno, tal como lo observamos a lo largo del siglo XX y el actual, la ciencia ha tratado de desarrollar todo el conocimiento y la técnica para hacer posible esto, ¿no? Se trataría básicamente de eso. Aquí había una... Tenemos a Liliana. Liliana Riga dice que deseó levantarla y no sé cómo levantar la mano. Pues adelante, Liliana, te activo tu micrófono. Bienvenida. Por favor, gracias. Buenas noches. Antes que nada, gracias. Muy buena la exposición. Le quería hacer una pregunta. Cuando usted se refiere a certeza... A ver, no se escucha bien, no, está muy bajito. Ay, perdón. Estoy saliendo de un COVID, así que probablemente... A ver, cuando usted se refiere a certeza, ¿me oye ahí? Adelante. Cuando usted se refiere a certeza, ¿me oye? Certeza. Certeza. No se refiere a la certeza psicótica, ¿no? No, no necesariamente. Ah, bien. No, porque le explico. Hace aproximadamente 4 años atrás yo tuve que preparar un trabajo acerca de los movimientos LGBTIQ, así los denominamos nosotros en Argentina, ¿no? Sí, aquí Y, también. bueno, primero, supongo que es a nivel mundial. Bueno, primero, dar por sentado lo dolorosísimo que es el pasaje trans, ¿no? Punto número 1. Y segundo, la tendencia que hay a patologizarlo. O sea, ya no hablemos de estos médicos de 1926, ¿sí? Que cuando sucede esto. Hablemos de que yo, para preparar este trabajo, tuve que no solo ver muchos videos, sino aparte también leer muchas estadísticas. Y un grupo de la Argentina, que no voy a nombrar, sobre una estadística realizada sobre 11 personas trans, habían llegado a la conclusión de que 10 eran psicóticas. Y uno era una psicosis no desencadenada, la llamada psicosis ordinaria. Con lo cual, yo encuentro un grado de patologización que es espantoso. Es más, he tenido discusiones con una profesora, que fue profesora mía de la facultad y que después hacía la formación de lectura de Lacan, donde entendía que si, por ejemplo, nosotros tenemos un personaje muy famoso que se llama Flor de la B, que ella muestra su modo femenino, pero ha decidido no operarse su órgano, ¿sí? O sea, que persiste su pene. Entonces, ella eso lo tomaba como renegación y nos decía que se trataba de una psicosis. O sea, no es mi punto de vista, por lo menos. No sé qué opinará usted.
Sí, de acuerdo. Ah, De bien. acuerdo. Y Sí, le agradezco por por la eso yo no en explicación. ningún momento mencioné no. por decir así. Al contrario, ¿verdad? Claro. Cuestionar también esas maneras de Rígidas del psicoanálisis. investigar desde el lado de los llamados científicos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por su exposición. No, al contrario, Muy gracias. Oh, se fue el sonido. Ya no se escuchó, ¿no? Está cerrado el micrófono, ¿eh? Ahí se cerró. Sí, a ver, ahí está otra vez. Hola. Ah, A ver, espérame Liliana, está tantito, cerrado el Amir. micrófono. Déjame ver, creo que Liliana se le cerró el micrófono. A ver, No, Ahí está está. bien, perdón. No, y sí quería destacar, como usted lo destacó, el juego de velos que se hacen con esta bufanda y estos vestidos, como técnica ya, ¿no? Como técnica de estética cinematográfica, ¿no? Hay una parte cuando ella pinta a Lili y se ve la parte de atrás del cuadro, o sea, se ve el trazo de ella, pero desde atrás, y él a su vez transfigurándose. O sea, hay un interjuego, y esto de los espejos también, cuando él sale de encontrarse con este chico, que huye, se mira en el espejo, el juego de los espejos, y a mí me remite, sin lugar a dudas, a todo el estallido del espejo, ¿no? Claro, sí, no lo Gracias. mencioné para no sobrecargar mucho, pero sí, efectivamente, ¿no? Claro, sí. El papel estructurante que tiene el espejo, etcétera, ¿no? Ya, como se sabe, ¿no? Todo esto. Adelante, Amir. Hola, ¿qué tal? Me llama la atención algo que usted mencionó, que el psicoanálisis no censura ninguna de las orientaciones sexuales. Una pregunta es si incluyendo la pedofilia, sería en ese aspecto. Otra cuestión que mencionó sobre el ovario atrofiado, especulando mucho, ¿podría eso haber generado descargas de hormonas femeninas que lo hubieran llevado a y que a veces pueden ser un tanto que secretaran alguna hormona que lo llevara ahora sí que a esta situación en la que estuvo? Otra pregunta es el asunto de esta cuestión de la percepción, de la autopercepción, no se autopercibe uno hombre o mujer, pero la percepción por definición es individual. Entonces, ¿qué pensaría usted de que a través de la norma más dura, que es el Código Penal, se obligara a que los demás perciban lo que el sujeto quiere? Esa impostura no sería antipsicológica, por así decirlo, en el sentido de que obligarnos a todos a través de la norma penal a que percibamos lo que el trans dice. Y por último, sería, usted mencionó de hombres de ciencia, entre comillas. Esta cuestión del entrecomillado, no seríamos los que somos seres de ciencia, en determinada época se nos irían poniendo comillas, o sea, ¿qué se determinaría que fuera un hombre de ciencia con comillas y sin comillas? Y por último, la parte de si con esto que estamos viendo en la película, de poder hacer más atractivo con los medios de comunicación, la moda femenina y todo este tipo de cosas. Hace algún tiempo se decía que nadie vuelve homosexual a nadie, pero si al momento en que se empieza a idealizar y a poner todos los focos de la feminidad como lo bueno, las mujeres buenas y los hombres malos, víctimas y victimarios, no se podría condicionar a través de los medios de comunicación lo que llamaban en los 70s una sociedad hipersexualizada, que pueda haber, para así decirlo, aumentar la homosexualidad, que eso antes era algo que no se consideraba, pero ahora con una serie de informaciones que tenemos más, ¿usted consideraría que eso es viable? Esas son mis preguntas, perdón por la abundancia. Gracias. Bueno, son varias, no sé si puedes ir una por una, ¿no? Para que podamos ir viendo, porque así para recordar todas, entonces empezaba creo que sobre la pedofilia, planteaba su comida. Es que usted mencionó sobre que el psicoanálisis no censura ninguna orientación sexual y parecería que el Código Penal, lo social, censuran la pedofilia. Entonces, ¿el psicoanálisis censuraría la pedofilia o lo ve de manera objetiva, entre comillas, o como una variante más?
Sería la primera. Bueno, trataría de explicarla, creo, ¿no? Y bueno, como en el caso de cualquier otra orientación sexual, desde el psicoanálisis, claro, no se trata simplemente de decir todo es válido, ¿no? Sino que la posición sexual también implica una elección del sujeto, de la cual tiene que hacerse responsable, ¿no? De manera tal que plantearía que, al igual que en cualquier otro caso, tendrá que hacerse responsable de eso con las consecuencias que tenga, ¿no? Sí. Y lo de los ovarios que estaban troyados, ¿se podrá considerar alguna posibilidad de que eso haya podido condicionar, que él primero no mostraba nada de inclinación ni nada y después cambió de manera tan drástica? Bueno, sería el caso de todo lo que tiene que ver con lo biológico, ¿verdad? Porque puede ser el caso de mujeres cuyos ovarios funcionan perfectamente bien y no necesariamente se colocan en una posición, diríamos así, femenina, ¿eh? En el sentido de que su deseo apunte a los hombres, ¿no? Es decir, que independientemente de lo que sucede en el plano biológico, el plano orgánico, hay algo más, ¿no? Que es lo que determina la posición del sujeto, en este caso, ¿no? No podría reducirse, digamos, a esta cuestión biológica. Y las comillas de los hombres de ciencia, ¿no se los irán poniendo a lo largo de la historia conforme se van superando o cambiando cosas? ¿No seremos todos entrecomillados como hombres de ciencia en algún momento? Bueno, se refiere, sí, hay, digamos, una alusión, ¿verdad?, a un aspecto de la ciencia que es el afán de clasificar, de etiquetar, de vigilar, controlar, prever, digamos, tener cierto control sobre los fenómenos, tanto desde el punto de vista de la naturaleza como de los humanos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos y que de alguna manera, desde ese enfoque de la ciencia, que no podemos negar su valor en muchos contextos, lo que se excluye es al sujeto como tal, en su singularidad, con sus características particulares, su deseo, etcétera, ¿no? Que es como lo escuchamos desde el psicoanálisis, ¿no? Más allá, ¿verdad?, de estas categorizaciones científicas. Hay allí todo un debate, ¿verdad? Y en esta época, con los avances tecnológicos y demás, acerca justamente de ese papel de la ciencia, el psicoanálisis se ocupa de aquello que escapa, ¿verdad?, a toda posibilidad de previsión, de medición, de control. En estos días, ¿verdad?, se está proyectando una película interesante, ¿verdad?, que vuelve a plantear la discusión sobre el tema de la ciencia, que es Oppenheimer, ¿verdad?, que nos plantea, ¿verdad?, también cuestiones importantes respecto de la ciencia. Bueno, eso diríamos. Y después teníamos... Tiene otro comentario, pero vamos a pasar con otros participantes, Amir, ya porque falta Vicky, que tiene aquí otras preguntas también. Ya si nos da tiempo, al final retomamos, por favor. Vicky nos pregunta, Daniel, perdón por no tomar el micrófono. Primera pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la mujer trans que oculta bajo el velo lo que tiene, el falo pene, y el hombre trans que carecerá precisamente de ese falo que desea? ¿Cómo lo respondería el psicoanálisis? Esa es la primera pregunta. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre la mujer trans que oculta bajo el velo lo que tiene, el falo pene? O sea, se trataría de un hombre que se presenta como mujer, se refiere, ¿no? Y el hombre trans que carecerá precisamente de ese falo que desea. Podría pensarse como hipótesis, ¿verdad?, que en este último caso allí
hay la presencia de un mecanismo de desmentida, ¿no? Es decir, el hecho de que no lo tengo, pero en tanto instrumento que puede proporcionar el goce del otro, puedo ser superior a cualquier hombre. En la medida justamente sería la paradoja de que no lo tengo. O sea, porque también el hombre que sí lo tiene, Lacan dice, ¿verdad? Está sujeto a la ley de la detumescencia. Digamos que el pene del hombre como el instrumento para proporcionar el goce tiene una potencia limitada, ¿no? En el momento en que se alcanza el orgasmo y la eyaculación, digamos, se pierde la erección y ya no hay posibilidades de ir más allá de ese punto, ¿no? En este caso tal vez está en juego, ¿no? La posibilidad de experimentarse como teniendo algo más poderoso que lo que puede tener un hombre allí, ¿no? Habría que pensar si eso puede ocurrir, se me ocurre en el caso del trans desde ese punto de vista, ¿no? Después preguntas si desde el psicoanálisis es posible responder que la transición que algunos trans realizan sí logra recuperar el cuerpo que desean, o hay un fracaso estructural también en ello. Y hoy se hace creer desde la ciencia y la farmacología mercantilista que con las operaciones pueden hacer sentir el cuerpo que desean. Lo pregunto por casos de trans que aún operados siguen sintiendo su cuerpo como ajeno a ellos. Bueno, lo que yo planteaba justamente es eso, ¿no? A reserva de que haya alguna mejor opinión, que ese desfase entre el sujeto y el cuerpo, ¿verdad? No se puede resolver, tampoco por las vías de la cirugía, digamos así. Lo experimentamos todos de un modo u otro, más allá de la posición que uno asume, pero el cuerpo que tenemos, decía, que no sentimos, que nos represente de manera exacta, ¿no? De manera eficaz, etcétera, ¿no? Había hablado, bueno, alguna clase de disforia es inherente a todo sujeto. Entonces, bueno, yo creo que sí, el fracaso estructural sí, es inevitable, ¿no? Y claro, desde la ciencia y la farmacología, y las operaciones, etcétera, ahora sí tendrás ese cuerpo. Incluso, ¿verdad? Cuando se trata de las cirugías plásticas, ¿no? No hablemos de cambio de sexo ni cosas por el estilo, simplemente de arreglarse cualquier parte del cuerpo que uno siente que no está muy bien. Y bueno, de todas maneras, generalmente no se encuentra una plena satisfacción con esto, ¿no? Y hay personas que se hacen quién sabe cuántas cirugías una tras otra, ¿no? Y nunca encuentran el cuerpo que les satisfaga así plenamente, ¿no? Gracias. Será cuestión de psicoanalista si quiere tratar o no al pedófilo. Yo no lo haría, pero habrá otros colegas que sí querrán tratarlo. Ajá. Sí me parece que efectivamente, ¿no? Bueno, el psicoanalista no está obligado a atender a nadie en particular, puede también, por cualquier razón que sea, no aceptar a algún paciente y darle alguna otra opción, ¿verdad? Esto sí es algo que es básico, me parece, en este caso, ¿no? Pero no va a ir a denunciarlo a la policía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no le corresponde al psicoanalista, me parece a mí, ¿no?
en todo caso tendrá, como decía, ¿no?, que plantearle la cuestión de su responsabilidad y él sabrá qué hacer, ¿no? Sí. Y dice también, perdón, pero esto que plantea a mí me resulta altamente represivo y llena de prejuicios que demuestran la falta de información, y la pedofilia no tiene nada que ver con lo trans. Bueno, sí, ahí es donde tendríamos toda esta polémica. Es que pretendo, tiene una pregunta, no es planteamiento, es una pregunta. Sí, sí, bueno, ahí hay una polémica en torno a esto. Bueno, sí, se vale preguntar lo que sea, ¿no? Aquí, evidentemente, no se puede plantear ninguna censura y como inquietud, sí, es válido, por supuesto, porque yo había dicho, ¿verdad?, que el psicoanálisis no hace un juicio de valor sobre las diferentes posiciones respecto de la sexualidad. Entonces, efectivamente, bueno, yo creo que es una inquietud que está presente en todos, ¿no?, con respecto a esto, claro. Digamos que así como no es algo muy habitual que un perverso llegue a análisis, como se sabe en general, y en menor medida sería el caso de un pedófilo, ¿no?, que, bueno, dentro de lo que sería la perversión, todavía hay algo hasta más radical en ese sentido, ¿no? Por eso, lo que comentábamos, ¿no? A ver, Adriana, adelante, por favor. Sí, solamente que creo que se nombró a la pedofilia como una orientación sexual y creo que no lo sería. Sería una elección de objeto, donde el objeto estaría como pervertido, girado, según lo plantea Freud, pero bueno, el compañero de la sesión, Amir, lo planteó como una pregunta en donde decía que sí era, bueno, era una afirmación donde se decía que la orientación sexual pedófila, y yo creo que no es una orientación sexual, es una inadecuada elección de objeto para, bueno, para mí es inadecuada porque pone en desventaja al objeto sexual de alguien con respecto al adulto que lo elige como pareja sexual, como medio de satisfacer algo. Y estábamos hablando de situación transgénero en una dinámica que creo que sí hay que despatologizar. Y cuando se habla de pedofilia al lado de transgénero o transexualidad, ya se está de alguna manera emparentando esta situación con una dinámica de patologización que me parece muy importante aclarar y separar. Estamos hablando de cosas diferentes, creo, y también creo que cada quien puede expresar lo que quiera, pero entonces nos exponemos a que también los demás opinen sobre nuestra idea y también será respetuosa nuestra opinión acerca de lo que el otro pueda pensar de lo que hemos dicho. Entonces, estamos a mano, digamos, todos los que opinamos, porque tendremos que plantear que también se presta a que el otro opine sobre lo que dijimos. Y bueno, me parece muy, muy importante despatologizar la dinámica de los trans, porque ahí es un poco lo que yo te preguntaba, Daniel, si habrá algún tipo de también de desafío para el psicoanálisis, hablar de lo trans para no caer en la dinámica de colocarlos en estas certezas que estarían relacionadas con la psicosis o este cambio, como ocurrió en aquella época con la novela y la película de Lili Elbe, pero que también hoy en día se sigue considerando por ahí en algunos casos que estamos ante personas psicóticas y no necesariamente ya otros lo han tratado de explicar, pero a mí no me parece que se haya abundado suficiente. Por eso yo te preguntaba y sí me gustaría verlo como un reto del psicoanálisis contemporáneo también,
ver qué se va a poder hacer como para explicar lo que pasa con el fenómeno de los trans, sin que nuestra postura sea únicamente recurrir a la parte de verlos como con unos mecanismos que tienen que ver o con la desmentida o con la forclusión o con una renegación. A eso me refería también. Claro, sí, se trata de eso precisamente, ¿no? Tú dijiste por ahí, no necesariamente una cosa. Podría eventualmente haber casos de psicosis, pero no necesariamente todos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, se trata de no... Pero eso como, claro, aunque aquí hemos hablado de histeria y cuestiones así, son referencias muy generales en la clínica psicoanalítica, ¿no? No tenemos que cerrarnos a diagnósticos precisos con cualquier caso, ¿no? Me quiera. Y decir, bueno, es histérica y va a pasar esto y aquello y lo demás, y ya se tiene todo el saber, o obsesivo, o lo que sea, ¿no? Es decir, son puntos de referencia para un psicoanalista en la clínica, como para orientarse en alguna medida, pero no un saber ya acabado que le responde a todo, ¿no? En el sentido de que desde ahí ya lo sabe todo, ¿no? Porque justamente Lacan dice que la posición del analista no es la del que asume el saber, ¿no? Sino la de que crea las condiciones para que ese saber que está en el analizante, de alguna manera, sin saber que lo sabe, se pueda actualizar allí en ese dispositivo. Entonces, bueno, de esa manera podríamos aquí plantearlo, ¿sí? Sí, hay mucho que pensar y trabajar sobre justamente estas situaciones que han existido también en otras épocas, pero hoy en día salen mucho más a la luz, ¿no? Y respecto, bueno, de la pedofilia, sí, les puedo recomendar un texto para quien se interese, que es el psicoanalista belga Serge André, que ha escrito varios libros y trabajado, bueno, uno de sus libros es ¿Qué quiere una mujer?, ¿no? El tema de la feminidad. Hay otro sobre la impostura perversa, la perversión. Él trabajó mucho el tema de la perversión. Este texto, que se puede encontrar en internet, se titula La significación de la pedofilia. Lo escribo acá. Que me parece muy claro, muy en ese sentido de las cosas que yo conozco, es lo que más claridad aporta sobre el tema, el texto de André. Bueno, creo que había Doris, dice acá hay una mano levantada. Dora, Adriana. Hola, buenas noches. Bueno, solamente una acotación, una observación. Desde la perspectiva psicojurídica, esta parte de la pedofilia y el tratarla me parece todo un tema y también una oportunidad, un área de oportunidad, porque nuestra normatividad en la protección de niños, niñas y adolescentes y en violencia familiar, porque un alto porcentaje de los niños abusados o violentados sexualmente son al interior de la familia. Y esto obliga a, sí o sí, jurídicamente, al terapeuta, ya sea institucional o en la práctica privada, obliga, digo, hay fundamento, no voy a ocupar el espacio, pero hay fundamento que pondría en riesgo un terapeuta que tratara este tipo de problemática sin dar aviso a la autoridad, porque en el entendido de que obviamente va a recibir información en donde ha ejecutado actos criminales o que son presuntamente constitutivos de delito o va a ejecutarlos. Solamente hacer esta observación. Bueno, sí, ahí puso Carlos, con mucha eficacia, como siempre, ya los textos que mencioné de André. Bueno, sí, parece que esto derivó mucho al tema de la pedofilia. Habría que, bueno, buscar después alguna película, algo sobre el tema, ¿no?
tratar más detenidamente el asunto, quizás, ¿no? Bueno, toda esta cuestión. Sí, sí, como tal bastante complicada, ¿no? Es cierto, ¿no? Los familiares muchas veces son los mismos padres o abuelos, ¿verdad? Tíos, ¿no? O hermanos más grandes, etcétera, ¿verdad? Los que cometen estos abusos, ¿no? Con mucha frecuencia así ocurre, ¿no? Ujú. Y ¿quién había? ¿Alguien? Bueno, no sé, Carlos, si hay más. Hacer la invitación al seminario, a hablar un poquito más. Mire, aquí está, nuevamente, ya iniciamos este sábado 9, van a ser 10 clases, ese horario está muy bien, van a ser sábados en la tarde. Entonces, maestro, ¿algo más que quiera comentar del seminario, por favor? Bueno, no, nada más se va a trabajar primero sobre el texto La significación del falo de Lacan, un texto de 1958, se encuentra en los escritos de Lacan, en español en el tomo 1 de escritos de Lacan, y después algunos otros textos que tienen que ver, por ejemplo, con el seminario Ancor de Lacan, las fórmulas de la sexuación, ahí algunas de estas cuestiones, ¿no? Para, bueno, revisar un poco los planteamientos de lo que algunos llamarían el último Lacan, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que él va a formular ya en los años 70, ¿verdad? Donde reformula algunas de las cuestiones que había tratado años atrás. Y que es importante porque, bueno, en algunos círculos existe un poco la idea del psicoanálisis como una teoría que tiene un posicionamiento patriarcal, heteropatriarcal, ¿verdad? Con este tipo de cuestionamientos. Y claro, con todo lo que Lacan trabaja sobre el nombre del padre y demás, pareciera que le da la razón a esto. Sin embargo, también es importante observar en qué medida, si bien en algún momento Lacan le dio un cierto lugar importante, fue replanteando esta cuestión, ¿no? En torno al padre, y quizás encontramos ahí un ferviente crítico de todo lo que hoy se llama heteropatriarcado, sociedad patriarcal y esta clase de cosas, ¿no? Tal vez mucho más que algunos otros, ¿verdad? Que circulan por ahí, ¿no? Y lanza sus críticas, ¿sí? Muchas gracias, maestro Daniel. Entonces ya nos veremos este sábado 9. Están invitadas, invitados. Ojalá nos Que puedan... por cierto es el aniversario de la muerte de Lacan, el 9 de septiembre. Ah, miren. Que bueno, serían ya 42 años. 81, es 1981. Ojalá nos acompañen en este recorrido que sin duda va a estar de lujo, súper interesante, 10 encuentros. Entonces, quien guste integrarse, por favor, mande mensajito al WhatsApp de Engram, al Facebook, para darles toda la información y se puedan integrar al seminario. Como siempre, un placer escucharlo, maestro. Ya nos estaremos viendo en el seminario. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, maestro, y estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, buenas noches, pásenla bien. Chao. Hasta luego.